estamos en una nueva mitad de cómics, presentando el libro de Espécimen Vitruvio. Vamos de nuevo, presentando el libro de Espécimen Vitruvio con Quique Alcatena, dibujante del libro, gran dibujante admirado por mí y por muchos otros. Una larga trayectoria, oficio de la historieta. Y bueno, Quique, quería aprovechar esta conversación, este encuentro con amigos, para no solo hablar del libro, sino también recordar a Eduardo Masitelli. Me gustaría por ahí que nos cuentes cómo fue ese primer encuentro con Eduardo, cómo fueron los primeros trabajos. Bueno, ese libro es rememorar todo eso, ¿no? Pero solamente son juegos libros también. Y bueno, fueron 35 años de colaboración. Así que la forma de conocer a Eduardo fue la usual en aquella época. O sea, conocer su trabajo antes de conocerlo en persona. Por esa costumbre que había de que los guionistas llevaban a la editorial los guiones. El editor les encargaba tantos guiones a los guionistas para que después él repartirlos entre los dibujantes. O sea, escribirme 2 policiales, una de época, una ciencia ficción y así. Eduardo había escrito Pesadillas. Era la época que Record empezaba a probar el formato de miniserie. O sea, hasta ese momento era estilo Columba, personajes fijos que duraban así indefinidamente. Pero empezaban a probar miniseries, o sea, un número limitado de episodios con un personaje central que si tenía éxito después podía volver. Y entonces yo empecé a dibujar Pesadillas antes de conocerla a él. Y justo en esa época, que era el año, fin del año 88, es cuando empezamos a tener más trato. Coincidir en un día, ponernos de acuerdo para conocernos, hacer una costumbre del café de los viernes, durante muchos años fue una fija, y a la que después se sumaban otros dibujantes y guionistas. Y fue en esa época en que empezó a haber un mayor sentido de comunidad, si querés. Era como hasta ese momento era más común que el dibujante fuera a retirar el guión, lo entregaba el día de entrega, y después coincidía o no con los otros, con colegas y con guionistas el día que uno iba a cobrar. Claro, el que elegía por ahí qué guión y qué dibujante era el editor, que en este caso era Scuti. Claro, que más o menos tenía ya claro las preferencias y las virtudes de cada uno. Yo siempre le pedía de época. Fantasía era raro, no era un género muy común en el cómic en aquella época, pero sí era de los géneros históricos. Y bueno, como Eduardo había visto lo que yo le había hecho con Ricardo Barreiro en La Fortaleza Móvil, el MAP, y no me acuerdo qué más, que hizo Pesadillas. Y bueno, desde entonces hasta trabajamos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y me habías contado que en el caso particular de este libro, es una idea que en realidad había nacido hace muchos años. Sí, por lo menos 20. ¿Cómo es la historia de este libro? Lo que me acuerdo sí que ya este guión se había hablado mucho tiempo atrás. Era muy común que nosotros, muchas cosas quedaron sin hacerse, otras hicieron hacia fuera de tiempo, ¿no? La primera encarnación de este guión era de ciencia ficción. Era una ambientación futurista, muy noventas. Y quedó ahí en el tintero, no sé por qué no lo hicimos en su momento. Yo había diseñado los personajes, de hecho, unas pocas veces que diseñé personajes, porque no suelo hacerlo. Y quedó ahí guardado, no sé por qué no lo hicimos en su momento, realmente no recuerdo. Y bueno, llegó el momento de otra manera, que no sí estaba bueno ese guión. Pero ya la ambientación de ciencia ficción no la quería hacer. Digo, che, la cambiamos, la ambientación, total, se presta para otra cosa. Y ahí quedó.
Y la idea del guión es la idea que tiene este libro, que, o sea, si a mí me piden que defina este libro, lo que digo es que es una historia que trata sobre el destino de la humanidad, donde la naturaleza hace un juego buscando la humanidad perfecta. Eso me da la sensación que es el hilo conductor de este libro, Sí. corregime si no es así. Sí, sí. ¿Esa era la idea original también? Sí, sí, sí. Ajá. Pero piensen de hacer, imagínate una ciudad futurista en vez de esta cosa pseudo-victoriana y personajes más tipo mutantes, Claro. cyberpunk, que estas cosas medias. Más fantásticas que tiene este libro. Bueno, eso le dio como, me parece, un clima muy particular a esta historia. Sí, aunque el otro no estaba mal, te digo. Pero bueno, no sé, porque acá decidimos ir a esa ambientación, que aparte a mí me gusta mucho. Sí, sí, es muy lindo. Además, bueno, se combina con el estilo que le diste a la tinta, que tiene esa cosa casi de grabado, ¿no? Un poco al estilo Doré, ¿no? Un trabajo tremendo. Eso es una cosa que me llama la atención, característica de tu trabajo, que es que no hay nunca un cuadrito donde aflojes. O sea, siempre se nota un gran trabajo en cada página, pero no solo en cada página, sino en cada cuadro. A mí algo que no me sucede muy habitualmente es lo de quedarme mirando un cuadro, disfrutando el dibujo, y eso sí me pasa con tu trabajo. Bueno, trato de hacerlo. Y siempre, viste, tratando de evitar ese famoso o bastante común riesgo que lo estético te coma lo narrativo o te distraiga de lo narrativo, que es una línea muy finita y que yo sé que muchas veces es desbarrancado, que se ha perjudicado la fluidez. Vos decís que a veces se vuelve demasiado ilustrado y uno se olvida que está contando una historia. Exacto. Y sobre todo en mis trabajos primeros. Después creo que trato siempre, estoy muy vigilante de eso. O sea, que no se coma, digamos, lo decorativo o lo virtuoso del ilustrativo en algo que perjudique al fluir, ¿no? Toda la vida voy a estar con ese mambo en la cabeza porque me parece un riesgo a evitar. Y al momento de interpretar el guión, en este caso el guión de Masitelli, yo noto que hay como un trabajo meticuloso tuyo de pensar el cuadro, porque están muy buscados algunos cuadros. ¿Cuál es la imagen perfecta para definir ese tramo de la página? Porque a veces hay como saltos temporales y vos lográs que casi que lo puedo sacar y hacer un póster de cada cuadrito, porque está muy elaborado en lo que quiere decir el cuadrito, en dónde pones la cámara, en qué es lo que mostrás y lo que ocultás en cada cuadro. ¿Cómo es tu forma de encarar la página y cómo lo pensás? Y pienso la página. O sea, no... que la hago directamente, o sea, trato justamente de que haya una variedad de planos, que haya atmósfera, trato justamente eso de favorecer la narración, poniendo el acento en el plano que se usa, en lo que se enfatiza, en lo que se desenfatiza, en lo que se pone y lo que no se pone. Y por eso yo creo que el mayor trabajo en hacer historieta, yo calculo que en todas las artes gráficas o visuales, pero la historieta es como que tenés que tener muchas cosas en cuenta al mismo tiempo y no perder nunca, yo nunca pierdo de vista que la unidad es la página, no el cuadro. Por eso, por más que a lo mejor le ponga mucho trabajo, mucha elaboración artesanal a un cuadro, la unidad sigue siendo la página. Al principio yo, mis viejos trabajos, por ejemplo, que hacía con Ricardo, no pasaba eso. Me quería hacer el loco, me quería florear con un cuadro grande y después estos cuadritos chiquitos, que una página zafa, pero todas así, que se queda medio chata. Y bueno, por suerte eso lo fui conjugando. ¿Y cómo es tu forma de trabajar? Primero haces un boceto aparte, más chico, vas directo al original y
volcás la idea ahí y buscás Sí, todas las variantes todo. ahí en la página. Por eso es raro lo que te decía, me acuerdo de esos viejos bocetos de los personajes originales. Salvo que me lo pidan especialmente, no hay estudios de personajes ni ¿viste cómo se dice? Los thumbnails, los bocetos chiquitos de página. Nunca me. Vas directo. Muy directo, sí, no Bien, me pasa. y cuando aparecen estos personajes fantásticos, como aparecen en varias partes de la historia, y son personajes que como que hay que imaginarlos, pensarlos y elaborarlos, porque no es una idea simple, ¿cómo es? ¿Los tenés en la cabeza? ¿Son personajes que vas dibujando y te van quedando? Las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Hay cosas que a lo mejor las tengo guardadas desde hace mucho. Y otras son sobre, a ver, tirando líneas a ver qué pasa sobre la página. Y nunca de las líneas indispensables. O sea, si yo te muestro el lápiz que yo hago, es muy tosco. O sea, lo suficiente como para no mandarme ninguna patinada fea en cuanto a proporciones y demás, pero un lápiz elaborado para mí, si no me lo piden para algo antes, por requerimiento editorial, no lo hago. O sea que después vas a la solución directamente en la tinta. Sí, exacto. Lo que termina de cerrar todo la tinta. Y en el caso de este libro, ¿la tinta cómo la trabajas? ¿Hay pluma, pincel? Hay todo. Hay de todo. Estilográfica, que me estoy acostumbrando muy mal, pero es muy práctica, pero veo las cosas de pluma y cosas estilográficas y me queda los efectos que se logran con la pluma no se logran con otras cosas. Hay pincel, pero en este trabajo, como es más que nada muy gráfico y muy, ¿cómo decirte? Muy Art Nouveau, ¿no? En cuanto a diseño negro, no hay mucho medio tono. O puede haber algún medio tono, pero más que nada es valores de gris logrados a través de tramas pleno y blanco. Sí, en este caso las tramas en general cumplen también una función de textura. Exactamente. Mucho, ¿no? Más que una Más iluminación o un gris. Claro, no me gusta tanto volumen, sino un color. Y me gusta mucho ese juego que haces de los planos negros extensos con las tramas que en realidad están formando una textura muy linda. Y también uso que para mí me cambió la vida cuando la descubrí, que es la pirámide blanca. Ajá. La pirámide de gel blanca, que es. ¿Y lo usas en esta historia? No detecté dónde estaba. No me acuerdo, pero la uso que antes tenía que hacerlo con un pincelito y la témpera, claro. Un filete. Ahora con esto podemos hacerlo a la vez con bien finitos. Lo que pasa es que me casé sobre tinta china, sobre tinta, otro tipo de tinta no queda. Se levanta la tinta. Queda gris, o sea, se borronea. Bien, y una vez terminada la página, que además me da la sensación que a pesar de la elaboración que tiene cada página y del trabajo, la cantidad de trabajo que se nota que tiene, sos como bastante efectivo con el tiempo. ¿Qué producción de páginas tenés? Más o menos en un mes, digamos, ¿cuál es tu ritmo de trabajo? Bueno, esto era un episodio por mes seguro, pero también había otros trabajos. Claro. Así que no te podría decir cuántas páginas suelo hacer por mes, pero unas cuantas. Pero nunca llevé esas cuentas. ¿Y tenés una rutina de trabajo? Sí, digamos. Sea de costumbre. Sí. Era más, me parece, antes podía tener más tiempo prolongado de sentarme a trabajar. Ahora es como más ratos perdidos, pero sí. Sé que el trabajo a fin de mes tiene que estar. Entonces, eso es lo único claro que tengo. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Bueno, varias cosas a la vez, que es bastante estresante. Pero bueno, yo nunca puedo decir que no a nada, muchas veces. Pero es difícil no estar estresado, ¿no? Sí. Pero por suerte son todos trabajos lindos. Una cosa para una editorial chica americana, pero tiene que ver con la historia de Frankenstein, o sea, una ambientación similar a esta, más o menos. Otro libro también sobre el sufismo, una aventura que tiene que ver con la filosofía sufí. Y bueno, terminando algunas cosas con guiones propios para internet. Qué bueno. Bueno, y finalmente para
ir cerrando la charla antes de pasar a las preguntas. Para un dibujante que está comenzando, que tal vez está publicando sus primeros trabajos y que justo antes de comenzar la charla estábamos hablando de los cambios que hay en el mercado editorial y qué difícil que es cada vez encontrar nuevos espacios para la publicación de historieta. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué experiencia le puedes transmitir como para no pifiar en el camino, ¿no? Seguramente todos hemos pifiado en el camino, pero hay que rescatarse. Ahora, por ejemplo, yo veo que hay opciones que no existían cuando yo era joven. Esto de contactarse online con editores o guionistas de cualquier lado del mundo y conseguir trabajo. O sea, hay que moverse. O sea, nunca te van a venir a buscar. O te vienen a buscar después de muchos años, pero la mayoría, del 90% de las veces, uno tiene que moverse y estar atento y no dejarse estar. Siempre algo va a conseguir, si uno procura hacer de su trabajo algo que llame la atención, que tenga una marca distintiva, que tenga la mejor calidad que uno pueda brindar. Uno sabe cuando está haciendo un buen trabajo. Yo pienso que el riesgo más grande es quizás creerse lo que uno no es. Uno tiene que ser muy sincero consigo mismo y saber, por ejemplo, yo quiero publicar, no sé, o dibujar Batman. El Batman que yo haga tiene que estar a la altura de lo que están dibujando Batman ahora. Si yo hago un trabajo que no manejo bien las proporciones o los escorzos o la acción, y no se van a fijar en mí. Entonces, primero fijarse cuál es el nivel que determinada editorial esté haciendo, o sea, que sea, y que el trabajo esté a esa altura. Y no tener miedo y no desconocerse por el rechazo, porque a veces hay tanta falta de trabajo que a lo mejor en algún lado a uno le da bolilla, pero después en otro sí. Por eso hay que evitar los riesgos de creérsela y también de descorazonarse antes de tiempo. Como cualquier trabajo, y más que tenga que ver con las artes, es bravo, es difícil. O sea, lo que siempre decimos muchas veces, ninguno de nosotros tiene la baja etada, ninguno. Entonces, los altibajos pueden venir a cualquiera en cualquier momento. Pero uno siempre puede rescatarse. Y no por eso tiene uno que desanimarse. Si uno realmente le gusta esto y lo quiere hacer y persevera, algo va a conseguir. Porque nunca se sabe dónde va a haber el trabajo. Lo bueno que tiene el tema de las redes es que circula por todos lados. Entonces, por un lado, ven la cantidad de gente grosa que hay por todos lados. Pucha, cada dibujante impresionante. Pero al mismo tiempo también te ofrece a vos para que de repente tu trabajo. Y además de golpe tu trabajo empieza a resonar en otro lado, ¿no? Llama la atención en un lugar que a uno le parece inimaginable que iba a llegar hasta ahí. Yo hice más trabajo para la India. Y fue gracias a él. ¿Cómo hubiera yo llegado a la India en otro momento? Si no fuera a través de este contacto. Bien. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, si les parece bien. Yo quiero hacer la primera pregunta. Vos pasaste varias etapas como dibujante y pasaste esa etapa en la que uno dibuja porque es un trabajo, ¿no? Uno trata de hacerlo bien, de mejorar, de progresar, pero es siempre trabajo de encargo. Y hay un momento en que me imagino que el deseo de la mayoría de los dibujantes y que vos debías tener como objetivo, que es el de poder hacer como una obra que uno siente más propia, donde podés desarrollarte vos más como dibujante, poder crear tus propios libros, tus propios personajes, tu propio mundo tal vez, o con un guionista, como en el caso con Masitelli, que se entendían tan bien y que como que resonaban los dos, ¿no? para crear un mundo. Noto que ese cambio es muy difícil, porque una vez que uno entró como dibujante, generalmente entra por el lado del trabajo por encargo, ¿no? Algunos tienen la suerte de entrar con sus propios libros, pero muchos entramos por el lado del encargo o trabajando como ayudantes primero, ¿cierto? Y después vas consiguiendo que
dibujar directamente vos la obra, y en un momento uno quiere hacer ese cambio, y ese momento tal vez, no sé, se da naturalmente, pero en otros casos hay que generarlo. No sé cuál fue tu experiencia y si hay algún consejo que podés darme a mí particularmente de eso. Pero bueno, tiene que hablábamos antes. O sea, de entrada, ya de muy joven, cuando empecé, por ejemplo, el tipo de temática que yo hacía no era la que más comercialmente a lo mejor se buscaba. Pero sí me gustaba, por ejemplo, mucho, como decía, la historieta histórica. Entonces yo decía, está bien, el trabajo por encargo. Me podía tocar uno ambientado en, no sé, uno de vikingos, otro de, no sé, de romanos, creo que fuera, o de medievales, cosas medievales. Yo decía, tengo que hacer, de este trabajo le tengo que terminar. Lo disfruto, como me gustaba mucho el tema, y siempre tuve la suerte de, aún en los trabajos por encargo, disfrutarlos. Nunca hice nada que, digamos, sí había hecho algún trabajo, a lo mejor no me gustaba mucho, pero en general me gustaba mucho todas las cosas que yo hacía. Entonces le podía dar mi vida, con las limitaciones del caso. Pero digamos, si había que perder más tiempo de mi vida en una página, si a lo mejor en vez de 2 guiones, en una época se podía entregar 2 guiones por mes, entregaba uno, pero estaba bien hecho. O a lo mejor no estaba muy bien pago, pero yo dejaba la vida. Lo mismo cuando trabajé para Inglaterra, que nos pagaban 2 mangos, pero yo le dejaba la vida, tanto como por ciencia ficción, historietas de batallas navales tipo Hornblower, ¿viste? Todas estas de capitán de una película de un nuevo sonoro. Y yo dejaba la vida. Y entonces, yo te puedo decir que si miro general, puedo ver que los trabajos más verdes, de novato, pero ninguno está hecho sin, digamos, de taquito o de compromiso. Entonces, es un poco inevitable, es un poco de que si vos pones esa dedicación al tema que sea, vos te gusta contar historias policiales o no importa el género o el tema, pero sí poner la vida ahí. Es como que ya va llamando la atención, porque justamente estás poniendo una cuota extra que se nota, que la percibe el lector, la percibe el editor. Y otra cosa que yo siempre tuve claro, digo, así me paguen 20 o me paguen una, la calidad tiene que ser. O sea, también, obvio, tengo que entregar más páginas, pero no tiene que notarse si las corrí un poco más. Tiene que tener el mismo nivel. O sea, no puedo tener niveles de trabajo según el precio que me paguen. Todo tiene que estar lo mejor que me después. Y esa fue mi política siempre, con todos los trabajos. Y se nota hasta el día de hoy en cada página. Es una maravilla. Porque aparte me gusta. Entonces, si puedo trabajar de lo que me gusta, dejo el alma. Me gusta la historia. Entonces, y te digo justamente, hubo momentos en mi vida que digo, opto por acá o por allá. Bueno, opto por hacer lo que realmente me gusta. Son decisiones que vas haciendo. Y esa misma actitud la podés poner, hagas superhéroes para DC, hagas sí, en cualquier género. Género que hagas. Está muy bien. No sé, un consejo parecido me dio el viejo Becha cuando empecé conmigo. Porque lo consulté por un trabajo que me habían encargado de uno de mis primeros trabajos. Y claro, no era un gran trabajo. Yo le pregunto a Alberto, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Me dijo, no, hacelo. Eso sí, hacelo como si fuera el mejor trabajo. Exactamente. Y vos ves ese trabajo de Becha, ves, destaca, o sea, sí. O el trabajo de Enrique, ya en algún trabajo de Enrique te llama, hay algo extra ahí que el lector lo aprecia y lo valora. Cierto. Bien. Antes que nada, muchas gracias por estar acá presentes
y compartir esta charla. Aprovechen para preguntarle a Quique, los que tengan dudas o quieran. Sí, quería preguntar por la diferencia en el proceso o en el abordaje de la obra en sí, cuando uno colabora con un guionista y cuando uno es autor integral. Como es el caso que en estas dos variantes. Es raro, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo pienso, para mí el trabajo que hicimos con Eduardo es como si lo hubiera hecho yo solo. Nunca sentí, creo que tampoco, como que éramos dos. Yo lo sentía tan como si lo hubiera tan propio, tan de la tripa de uno, como si lo hubiera yo escrito el propio guión. Porque teníamos esa suerte de como que no había distancia a la hora de ponerse a discutir una historia. Y en general, cuando no se dio esa química tan poderosa, siempre tuve la suerte de trabajar con guionistas buenos, que sabían y aportaban a lo que a vos te gustaba, a tus fuerzas, a tus virtudes, y también con mucha ida y vuelta, tanto como cuando trabajé con Dixon, con Alan Grant, con Gustavo Gil, y aún, digamos, bueno, qué sé yo, cuando nunca conocía al guionista, ya había, digamos, hacíamos los libritos de ciencia ficción y fantasía para Inglaterra. Libritos de este tamaño, más o menos, 64 páginas, 2, 4 páginas, muy mucho, ciencia ficción. Entonces eran todos, debía poner todo, el tipo no me conocía. Además, yo trabajé con Grant Morrison sin saber que trabajaba con Grant Morrison, porque él también era un principiante, parece estudiar en Escocia. ¿Y algunos de esos guiones de ciencia ficción eran de él? Claro. Ah, mirá qué bueno. Sí. Después, muchos años después, porque no salían los nombres. Claro, sí. Era una costumbre muy inglesa de esa época, y en un momento acá también, de no publicar el nombre de los autores. No sé por qué cuando cerraron la colección, hicieron una especie así de todos los números por número, quienes habían trabajado, y mirá, no hay nombres. Y hicieron 4 o 5 libros. En total han hecho como 40. Es un montón. Por eso hacía lo de Scorpio, hacía esto. Bueno, también era más joven. Tenía otra patente. Pero no, bueno, yo valoro mucho la colaboración con el de vuelta, me encanta. O sea, no es que disfrute más trabajar solo, es más. Me gusta, también disfruto, qué sé yo, cuando hago cosas particulares. Y ahora yo creo que voy a seguir. En general, si puedo elegir trabajar con mis propias historias. Pero si se da trabajar con bueno, de hecho, estoy haciendo trabajo con otros guionistas y todo bien. O sea, la cosa es eso, sentirlo como que también es tuyo. No sentirlo como un encargo, ¿no? O sea, que ponerle lo tuyo, contribuir a hacer de ese libro, de esa historia, lo mejor que se pueda. Tengo una pregunta. Yo pensaba que en un mundo donde prima lo que es la velocidad y hacer los trabajos rápido, tu estilo así como medio de grabado se lo ve como algo trabajoso, algo que lleva tiempo. ¿Por qué te quedaste como en ese estilo? Me da curiosidad. También para disimular mis fallas de dibujo. ¿No? Bueno, podría ser. Sí, ¿vos crees que no? A mí me gustaría, o sea, yo admiro a Alex Todd, a Prat, a Eduardo Rizzo, a todo lo que tiene que ver conmigo. Ellos son, bueno, digo, ahí no hay nada que te distraiga, está el trabajo bien. Pero a mí me gusta, veo que yo Doré, a mí me encantó ver lo que hizo Barney Wrightson en Frankenstein, a mí me marcó para toda la vida. Cuando yo pibe conseguí el libro del estudio, que era un libro, ahora es incunable, ¿no? El estudio era como un grupo que habían armado Barney Wrightson, Kaluta, Jeffrey Jones, y que después fue Catherine Jones, y Barry Smith, Barry Wilson. Yo ese libro lo habré comprado, tenía 17 años. Yo ya era fanático de Barry Smith y de Barney Wrightson por la cosa del pantano, Claro. pero ahí ellos como ilustradores, y ahí descubrí lo que habían hecho Wrightson en Frankenstein. Ese pasabatinta que después descubrí de dónde se inspiró, de tipos como Booth, como Cole, ilustradores americanos y generalmente americanos de principios del siglo XX.
Y ahí se me abrió la cabeza. Yo quiero hacer esto, yo quiero lograr estas texturas, estas. A mí ya me gustaba que yo Harold Foster, toda esa línea, ¿no? Si bien me gusta mucho Pratt, mi estilo, lo que tiendo a hacerlo, lo hizo esa cosa más elaborada, pero también me llama mucho la atención. Pero admiro mucho la síntesis. Entonces, mis fallas de dibujo las trato de digamos, equilibrar con esa atención a la parte de esa. Pero no, en ningún momento lo tomo como tengo que hacer rayita, me encanta. Sí, y lograste un equilibrio que lo hablábamos al comienzo de esa síntesis de los planos negros y las texturas. Eso está logrado en tu trabajo. Y acá, bueno, para este libro yo miré, porque otro que siempre me encantó, que es un poco también de la tradición de clavado japonés, era Omri Pierce, el ilustrador inglés que hizo Salomé de Oscar Wilde, toda una cosa muy Arno muy inspirada en el grabado japonés del siglo XVIII, siglo XIX. La línea y la mancha plana, de color o del negro, ¿no? Una cosa muy gráfica. Y bueno, todo eso se va. O sea, tengo mucha influencia no solo de estillistas, sino de ilustradores, desde muy jóvenes. Claro, y de mirar Sí, mucho. esas cosas me encantan. Claro, digo, llevar todo esto de historieta. Todo lo que yo veía en Dulac, en Rackham, en Nielsen, en Clark, en Beardsley, llevarlo a la historieta, todo ese vocabulario. Quique, ¿cómo estás? Te quería preguntar por el método de trabajo por ahí que utilizás con Eduardo, ¿no? Si es más asimilable, no sé, al método Marvel, que él te da una idea y vos desarrollás, o es tipo Alan Moore que te dice cómo tenés que dibujar cada cosa en cada viñeta. No, ¿Cómo era? no, para nada. Hasta a veces me ponía a vacilar. Meterle alguna de tus monstruitos. Aparte sabía, o sea, no, para nada era en ese aspecto, digamos, me daba mucho espacio. Realmente hablábamos de lo que íbamos a dibujar, después escribía el guión, porque bueno, lo mandaba para capturarlo, o sea, me cobraba el guión por su parte y yo cobraba el dibujo por lo otro, ¿no? Me pagaba el trabajo de forma conjunta. Entonces el guión escrito tenía que estar. Después de que lo hablábamos, a veces más, a veces menos, cuando nos encontramos por teléfono, ahora por teléfono de la noche, íbamos delineando ideas, a lo mejor cosas para incluir en la historia. A veces yo tenía más participación, otras veces menos, pero siempre fue una cosa muy fluida y no teníamos una receta. Pero nunca no era el sistema. Una sola vez en toda la vida, una historieta que hicimos para Vórtice, que es una publicación que había sacado Andrés Acors, y no me acuerdo, un solo número salió de los 90. Yo dibujé toda una historieta y después se le puso los diálogos, el texto. Pero fue la única vez que lo hicimos. No sé por qué tampoco lo hicimos así. Porque no era la forma que trabajamos. ¿Alguna otra pregunta? No, me acuerdo de esa historieta yo. Era de Borges. De Borges, ¿no? Un chico, un mago curioso que terminaba con una maldición, Exacto. una marca en la cabeza. Sí, sí. Sí, me acuerdo de eso. En el año 2002, era una cosa así, 90. No eran los 90. 90, Sí, sí. finales de 90. Sí, por ahí, sí. Sí, bueno, en la época que estábamos en el Club del Cobre. Claro. Faltaba y capaz que la conferencia. Y seguro. Acá Eduardo lo conocemos desde que yo daba un taller en el entrepiso del Club del Cómic, en la calle Santa Fe. Sí. ¿Cuántos años teníamos? 17. Ah, Qué lindo. ¿Alguna otra pregunta? Y capaz yendo para ese lado, para esas épocas, que dibujaste Poetry, dibujaste sí, sí, Batman y el Man Bat, toda esa época. claro, los 90. ¿Nunca se te dio por volver a dibujar personajes de editoriales grandes? ¿O no volviste a querer participar? ¿No? No. Lo último que hice, no me acuerdo. Lo de Honkai, lo de Homeworld.
Ah, pero ahí fue, sí, pero fue muchos años después y me llamaron. Ahí porque me llamaron ellos, porque se fue, ¿cómo se llama el Lo evento de convergencia. Es Convergencia. una convergencia, sí, con Truman. Claro, para volver a juntarme con Tim Truman en un balcón después de, no sé, 1000 años que no sé yo. Pero no lo busqué yo ese trabajo. Pero está bien. Es más, yo no quería saber más del cero de distinto de nadie, pero bueno, sí, está bien. Insistieron. Claro, yo lo último que recordaba era X-Man, un número de X-Man, fue lo último que. Sí, y después hice la novela de Flash, o Batman de Arkham, no me acuerdo. Hiciste Eso fue bastante. los últimos trabajos. Y no es lo que más te gusta, no es lo tuyo, lo que más te interesa. No, ahí dije hasta acá llegué. Me sacaba mucho tiempo a lo que hacía con Eduardo. Y también me pasó también que no me gustaba cómo estaba dibujando. No me gustaba. Digo, ¿qué película? Bueno, por ahí no resonaban las historias. No, pero te llegaba. después de él era lo que yo hacía para Inglaterra en el libro, viste que yo lo que había dibujado 18.000 años para la Thompson. Pero, y aparte el personaje de él era lindo. Pero no me sentía, viste, digo, voy a estar todo. Y tenía, si me iba juntando los guiones con Eduardo, no los podía hacer. Lo tenía que hacer uno cada 2 meses. Y dije, bueno, no sé. Y no me arrepentí porque también no sé, el mercado americano es medio ingrato con los autores, no sé, es muy diferente a lo que nosotros estuvimos acostumbrados acá con Columba. Yo vengo de esa época, si bien yo era pibe en la época de Columba y Scorpio, que necesitaba la revista, era otra forma de trabajar, lo mismo que trabajar para Europa. Es diferente la forma en que se trabaja para Estados Unidos. Es muy picadora de carne Estados Unidos. Y yo estaba entrando en una especie de picadora de carne. Hasta acá llegué, me encantó, o sea, me encantan los personajes. Y también lo que me gustaba a mí de los personajes, ya eran versiones que ya no existían. ¿Viste? Nadie iba a hacer una historieta de Batman como las que a mí me hubiera gustado dibujar. Si bien me gustaron las que hice, porque bueno, pero eso yo hinché para dibujar Clayface, porque a mí me gustaba Clayface de pibe. Entonces hice un boceto con Clayface y qué sé yo. Pero fue lindo y después ya. Pero yo asumí un poco eso porque no es que no te gustan los superhéroes, porque vos por tu cuenta seguís haciendo tus propios superhéroes. Digo, bueno, entonces no es que no te gusta, sino que asumí que quizás el mercado o hay algo del proceso que quizás, asumí que era más del mercado, que no te gustaba. Sí, aparte era como poner mucho esfuerzo en algo que prefería ponerlo en otra cosa. Pero no porque no quiera y esos mismos personajes, porque sigo fanático de esos personajes que hoy en día me siguen gustando toda la vida. Pero no ya hacerlo yo. ¿Hoy lees la actualidad de Sekike? No. Aunque estoy muy curioso por el detective marciano que va a salir ahora. Ah. Es un diseño espectacular. No sé, estos nuevos. ¿Lo viste? Lo de Absolute. ¿Viste La línea Absolute. el detective marciano que va a salir ahora? No lo vi. Es rarísimo. Sí, eso, el Superman ya es bastante Sí, raro. Pero. El Batman también. El Batman sí, le di el número 1. Ese no me gustó. Es raro. Pero Sí. es raro, pero es diferente. ¿Por qué no es diferente? Es diferente, no es Batman. Es Batman, pero no es Batman. Es raro. La cosa tiene que cambiar. Sí. A veces cuando leo algo se me llama la atención, pero en general No estás muy al día con la actualidad por ahí. Relees lo que leíste, lo que te gusta. sí, o leo otras cosas. Lo último que seguí bastante que me gustaba mucho de DC era esa línea de Young Animals, ¿era? La que estaba enfrente de este tipo de Chemical Romance. Umbrella Academy. El guionista que estuvo a cargo Claro. de una especie de imprenta de DC que sacó la de un Patrol, otra vez que sacó Ken Carson, personajes indiscutiblemente olvidados, cosas lindas, diferentes. Pero sí, no. Bien, bueno, como sé que algunos están esperando para que les firmes Sí, el como libro no. y que les haga por ahí algún dibujito junto con la firma, vamos a ir cerrando.
Les agradezco a todos por haber venido, por haber participado y sobre todo a vos, Quique, muchas gracias. Primero por compartir esta obra con todos nosotros y permitirnos a nosotros publicarlo, que para mí ha sido un honor. Y muchas gracias por tu tiempo y compartir este ratito de charla con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.